La ley 20.066, que establece la violencia intrafamiliar, es un avance crucial en la protección de las víctimas. Desde su promulgación, la ley ha permitido a muchas personas denunciar y recibir ayuda frente a situaciones de violencia que antes eran minimizadas o ignoradas. Esta ley busca específicamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgan protección efectiva a quienes la sufren. Uno de los grandes hitos es la creación del delito de maltrato habitual y establecer situaciones de riesgo inminente. A continuación, Nicole Contreras y Francisca Rodríguez discutirán acerca de cada detalle incorporado por esta política pública. ¿Sabía, Francisca, que uno de los aspectos positivos que incorpora la ley es que los jueces y los tribunales sean capacitados en materia de especial grupos vulnerados o de grupos de especial protección, o inclusive de cada una de las víctimas que están catalogadas para actos de violencia intrafamiliar, lo que permite que los jueces estén más capacitados y se puedan atender de mejor manera las necesidades de las víctimas de violencia intrafamiliar? Sí, tengo entendido además que esta ley promueve que las distintas instituciones busquen como coartarse como una red para apoyar a las víctimas, es decir, que se triangule la red de salud, las redes públicas, las de seguridad, con el fin de entregar el máximo apoyo a las víctimas dentro de todas las esferas que los necesiten. A propósito de medidas de protección, también la ley establece medidas cautelares que van en protección de las víctimas. Las más comunes y las que mayoritariamente se utiliza es la medida de prohibición de acercamiento, que es la más común y la que hace sentir más protegidas a las víctimas. Pero también están la salida inmediata del hogar del agresor o agresora, la prohibición de porte y tenencia de armas, arraigo nacional, y en el caso de que una de las víctimas esté en una especial protección en la que necesite fijar alimentos o aporte económico, también se puede fijar una pensión de alimentos. Ahora, para poder decretar las medidas cautelares se tiene que despejar una situación de riesgo inminente, y con el riesgo inminente se van a ver cuáles son los factores de riesgo que van a poder dar lugar a la situación de que se decrete efectivamente la medida cautelar. Los factores de riesgo podemos hablar de cosas como estar al cuidado de un menor de edad, de una persona mayor con necesidades, drogadicción, alcoholismo, etc. Embarazo. Sí. Todo eso tiene que ver como desde la vulnerabilidad, ¿entiendes? Justamente. Igual creo que desde ese mismo punto de vista, un aspecto a mejorar de esta ley son estos mismos procesos judiciales. Las víctimas en general no confían en los procesos y en estas instituciones como de protección o que nos pueden dar protección, porque los procesos son muy tardíos, se demora mucho el proceso de poner la denuncia, que te den la medida cautelar, independiente de cuál sea, hace que las personas igual desconfíen de estas leyes que se forman en torno a un fenómeno social. Entonces creo que uno de los aspectos a mejorar sería como la rapidez de estos procesos, para que, ya que en vista de lo que tú dices, que la medida cautelar, por ejemplo, de orden de alejamiento, entrega seguridad a la persona y confianza, sea la primera en entregarse de una manera mucho más rápida que lo que se está haciendo ahora, que se demoran bastante. Claro, y justamente eso es lo que promete la ley 20.066, que no es necesario comprobar que efectivamente existe una situación de riesgo inminente o de factores de riesgo, sino que con el solo mérito de la denuncia, y lo señala la propia política pública, es que el tribunal y el Estado deben tomar las medidas necesarias para poder resguardar a la víctima. Claro. Entonces la rapidez es el punto. Claro, justamente. Y eso también sumado a que la misma ley también establece de que los jueces tienen que estar en constante capacitación, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que establece que todos los jueces tienen que capacitarse en este tipo de materias para poder enfrentar el fenómeno de mejor manera.
Claro, es importante porque creo que en general, no solo los jueces, sino que todos los profesionales que nos vemos frente a víctimas, debiésemos saber actuar. Y desde ahí es importante también asegurar más recursos para nosotros, los profesionales, poder entregarle a las víctimas, entendiendo que una víctima de violencia muchas veces está sujeta a dependencia económica. Entonces, en conclusión, el apoyo no tiene que ser solamente legal, psicosocial, sino que también desde lo económico y desde lo tangible, porque así ayudamos a las víctimas que paren con esta dependencia económica. Entonces, desde ahí, es importante que todos los profesionales estén capacitados, en conclusión, para poder abordar estos fenómenos con este tipo de víctimas de una forma empática y siempre, obviamente, acompañado de recursos y profesionales de cada área que las puedan ayudar, porque si no, poner leyes que no funcionen en la práctica, de alguna forma nos va a dificultar el trabajo con las mujeres y el fenómeno no se va a ver abordado. Estoy muy de acuerdo con tu opinión. Además de algo institucionalizado, también podemos hablar de un factor cultural y de la resistencia que oponen ciertos grupos a la implementación de este tipo de leyes. Por ejemplo, antiguamente se hablaba de que los problemas entre las parejas o entre las familias se resolvían en la casa, Claro. siendo esta cuestión que es de índole privada muy importante para la índole pública. ¿Por qué? Porque la misma, por ejemplo, la Constitución, que es la norma más importante del país, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se debe proteger en todas las maneras posibles. Y yo creo que esta ley lo que viene a hacer es a proteger la familia, porque los lazos familiares son en principio las formas más comunes de violencia en los miembros del hogar. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y aportando a eso, creo que también desde este cambio estructural, cultural y social, combatir la violencia que existe en la sociedad tiene que ir también tomado de la mano con la prevención, porque con prevención no existiría el fenómeno. Justamente, totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo.